Biografía de Albert Einstein. Biografía 45x60. Escribió Einstein aquel mismo mes en un telegrama destinado a Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 644 preparado por Patricio Barros. Recaudar fondos, y de ese modo nos dirigimos hacia una catástrofe sin precedentes. 1302 Leon Szilard actuaba como director ejecutivo y hacía casi todo el trabajo de organización. Pero Einstein, que ejercería el cargo hasta finales de 1948, daba conferencias, presidía reuniones y se tomaba muy en serio su papel. Nuestra generación ha traído al mundo la fuerza más revolucionaria desde el descubrimiento del friego por parte del hombre prehistórico, diría. Este poder básico del universo no puede encajarse en el obsoleto concepto de los estrechos nacionalismos. 1303 La administración Truman propuso diversos planes para el control internacional de la potencia atómica, pero ninguna de ellas, intencionadamente o no, logró contar con el apoyo de Moscú. Como resultado de ello, la batalla por encontrar el mejor planteamiento creó rápidamente una división política. En un lado estaban quienes celebraban el éxito de Estados Unidos y Gran Bretaña al haber ganado la carrera para desarrollar tales armas. Veían la bomba como una garantía de las libertades de Occidente, y advertían que se debía guardar lo que ellos calificaban del secreto. En el otro estaban los partidarios del control de armas, como Einstein. El secreto de la bomba atómica es para Estados Unidos lo que la línea Maginot era para Francia antes de 1939, declararía a Newsweek. Nos da una seguridad imaginaria, y en ese sentido representa un gran peligro. 1304 Einstein y sus amigos eran conscientes de que la batalla por la opinión pública había de librarse no solo en Washington, sino también en el ámbito de la cultura popular. Ello conduciría a un divertido, e históricamente ilustrativo, enredo que en 1946 les enfrentaría a Louis B. Mayer y una camarilla de fervientes cineastas de Hollywood. El asunto empezó cuando un guionista de la Metro-Goldwyn-Mayer llamado Sam Marks le preguntó a Einstein si podía ir a verle a Princeton al objeto de recabar su cooperación para un docudrama sobre la fabricación de la bomba. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 645 preparado por Patricio Barros. Einstein le hizo saber que no tenía el menor deseo de colaborar. Unas semanas después recibió una angustiada carta de un funcionario de la Asociación de Científicos del Proyecto Manhattan, en la que se decía que la película parecía estar tomando un cariz bastante promilitar, celebrando la creación de la bomba y la seguridad que ello daba a Estados Unidos. Sé que no querrá prestar su nombre a una descripción que tergiversa las implicaciones militares y políticas de la bomba, decía la carta. Espero que considere apropiado condicionar el uso de su nombre a su aprobación personal del guión. 1305 La semana siguiente, Szilard fue a ver a Einstein para hablarle del asunto, y pronto un grupo de físicos amantes de la paz le bombardeaban con sus preocupaciones. De modo que Einstein leyó el guión y aceptó unirse a la campaña para impedir la película. La presentación de los hechos resultaba tan absolutamente engañosa que he declinado cualquier cooperación o permiso para utilizar mi nombre, declaraba. Asimismo, Einstein envió una mordaz misiva a Mayer donde atacaba la película propuesta, y por si eso fuera poco, también el talante de otras anteriores que había hecho el afamado magnate. Aunque no soy demasiado aficionado al cine, sé por el contenido de anteriores filmes que han salido de su estudio que entenderá mis razones, escribió. Considero que todo el filme está escrito excesivamente desde el punto de vista del ejército y del jefe militar del proyecto, cuya influencia no fue siempre en la dirección que uno habría deseado desde el punto de vista de la humanidad. 1306 Mayer hizo llegar la carta de Einstein al editor jefe de la película, que respondió con un memorando que Mayer envió a su vez a Einstein. El presidente Truman, decía, era el más ansioso porque se hiciera la película, y había leído y aprobado personalmente el guión, un argumento que no era probable que tranquilizara al científico. Como ciudadanos estadounidenses, estamos obligados a respetar el punto de vista de nuestro gobierno. Tampoco ese era el mejor argumento que se podía emplear con Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 646 preparado por Patricio Barros. Einstein. Luego venía otro argumento todavía menos persuasivo. Hay que tener en cuenta que la verdad dramática es para nosotros un requisito tan obligado como lo es la verdad auténtica para un científico.
El memorando concluía prometiendo que las cuestiones morales suscitadas por los científicos se darían a conocer adecuadamente por medio del personaje de un joven científico ficticio, que interpretaría un actor llamado Tom Drake. Hemos seleccionado entre nuestros jóvenes intérpretes masculino al que mejor tipifica la seriedad y la calidad espiritual, decía el texto de manera tranquilizadora. Baste recordar su interpretación en Los Verdes Años. 1307. Nada de esto hizo cambiar de opinión a Einstein, lo cual no resulta sorprendente. Cuando Sam Marks, el guionista, le escribió rogándole que cambiara de actitud y permitiera que se le representara en el filme, Einstein replicó con sequedad: ya he explicado mi punto de vista en una carta al señor Louis Mayer. Marx insistió: cuando se realice la película, el público sentirá la mayor de las simpatías hacia el joven científico. Y más tarde, aquel mismo día. He aquí un guión nuevo y revisado. 1308. El final de todo aquello no resultaba demasiado difícil de predecir. El nuevo guión resultaba más complaciente con los científicos, y, por otra parte, estos no eran inmunes al atractivo de verse glorificados en la gran pantalla. Szilard le envió a Einstein un telegrama que decía: he recibido nuevo guión de MGM y he escrito diciendo que no tengo objeción en que se use mi nombre. Einstein cedió. De acuerdo con el uso de mi nombre respecto al nuevo guión, garabateó en inglés en el dorso del telegrama. El único cambio que pidió Einstein fue en la escena donde Szilard, en 1939, iba a verle a Long Island. El guión decía que entonces Szilard todavía no había hablado con Roosevelt, pero lo cierto era que sí había hablado ya con él. 1309. Principio o fin, que así se llamaba la película, se estrenó con una buena crítica en febrero de 1947. Un relato sobrio e inteligente del desarrollo y el lanzamiento de la bomba atómica, declaraba Bosley Crowther en el New Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 647. Preparado por Patricio Barros. York Times, agradablemente desprovisto de propaganda. El personaje de Einstein lo interpretaba un actor de carácter llamado Ludwig Stossel, que había tenido un pequeño papel en Casablanca interpretando a un judío alemán que trataba de llegar a Estados Unidos, y que más tarde, en la década de 1960, tendría un destello de fama gracias a unos anuncios de vino donde pronunciaría el eslogan: ese viejo vinatero que soy yo. 1310. Los esfuerzos de Einstein en favor del control del armamento y su defensa de un gobierno mundial a finales de la década de 1940 le valdrían los calificativos de cabeza loca e ingenuo. Puede que sus cabellos le hicieran parecer un poco cabeza loca, pero ¿realmente se le podía tildar de ingenuo? La mayoría de los funcionarios de la administración Truman así lo creían, incluso los que trabajaban en favor del control de armas. William Golden era un ejemplo de ello. Era un miembro de la Comisión de Energía Atómica que estaba preparando un informe para el secretario de Estado George Marshall, y debido a ello, fue a Princeton para consultar con Einstein. Según le dijo, Washington tenía que esforzarse más en convencer a Moscú de que apoyara un plan de control de armamento. Golden pensó que Einstein le hablaba con una esperanza de salvación casi infantil y sin que parezca que haya pensado en los detalles de su solución. Así que informó a Marshall. Fue sorprendente, aunque quizá no debería haberlo sido, que, dejando aparte su dominio de las matemáticas, pareciera tan ingenuo en el ámbito de la política internacional. El hombre que popularizó el concepto de una cuarta dimensión solo podía pensar en dos de ellas en sus consideraciones sobre el gobierno mundial. 1311. Si era cierto que Einstein tenía algo de ingenuo, ello no se debía ciertamente a que albergara una opinión benigna de la naturaleza humana. Habiendo vivido en Alemania en la primera mitad del siglo XX, tal cosa resultaba muy improbable. Cuando el afamado fotógrafo Philippe Alsmann, que había escapado a los nazis con la ayuda de Einstein, le pidió si creía que alguna vez Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 648. Preparado por Patricio Barros. ¿Habría una paz duradera? Einstein le respondió: no. Mientras exista el hombre, existirá la guerra. En aquel momento Alsmann disparó su cámara y captó la triste y sagaz mirada de Einstein en el que se convertiría en un famoso retrato, reproducido al principio de este capítulo. 1312. La defensa de Einstein de una autoridad mundial dotada del suficiente poder no se basaba en sentimientos empalagosos, sino en su cruda valoración de la naturaleza humana. Si la idea de un gobierno mundial no es realista, diría en 1948, entonces solo hay una visión realista de nuestro futuro. La destrucción en masa del hombre por el hombre.
1313. Como algunos de sus avances científicos, el planteamiento de Einstein implicaba el abandono de una serie de arraigados presupuestos que otros consideraban verdades inamovibles. La soberanía nacional y la autonomía militar habían sido un pilar fundamental del orden mundial durante siglos, del mismo modo que el tiempo y el espacio absolutos lo habían sido del orden cósmico. Propugnar que tal planteamiento trascendiera constituía una idea radical, el producto de un pensador inconformista. Pero como muchas de las ideas de Einstein, que al principio parecieron tan radicales, de haberse aceptado, sin duda lo habría parecido menos. El federalismo mundial que propugnó Einstein, y, de hecho, muchos líderes políticos tan sobrios como consolidados, durante los primeros años del monopolio atómico estadounidense no resultaba en absoluto impensable. Si en algo pecó de ingenuo, fue en el hecho de presentar su idea de una manera sencilla y no considerar las complejas soluciones de compromiso que entrañaba. Los físicos no están acostumbrados a recortar ni a dar soluciones de compromiso a sus ecuaciones a fin de que éstas se acepten. Por eso no suelen ser buenos políticos. A finales de la década de 1940, cuando empezaba a evidenciarse que el esfuerzo por controlar el armamento nuclear fracasaría, le preguntaron a Einstein cómo iba a ser la próxima guerra. No sé cómo se librará la tercera Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 649. Preparado por Patricio Barros. Guerra mundial, respondería, en una frase que se haría célebre, pero sí puedo decirle lo que se usará en la cuarta. Piedras. 1314. Rusia. Quienes deseaban el control internacional de la bomba se enfrentaban a un gran problema. ¿Cómo tratar con Rusia? Un creciente número de estadounidenses, al igual que sus líderes electos, habían llegado a ver a los comunistas de Moscú como peligrosos expansionistas y mentirosos. Los rusos, por su parte, no parecían muy interesados en el control de armas ni en un gobierno mundial. Tenían temores profundamente arraigados en torno a su seguridad, el deseo de tener su propia bomba, y unos líderes que retrocedían ante el menor indicio de injerencia exterior en los asuntos internos de su país. La actitud de Einstein frente a Rusia revelaba su característico inconformismo. Él no se lanzó, como muchos otros hicieron, a glorificar a los rusos cuando estos pasaron a convertirse en aliados de Estados Unidos durante la guerra, ni tampoco se lanzó a anatematizarles cuando empezó la Guerra Fría. Pero a finales de la década de 1940, este último hecho le iba alejando cada vez más del sentimiento predominante en Estados Unidos. Le disgustaba el autoritarismo comunista, pero no lo veía como un peligro inminente para la libertad de los estadounidenses. Creía que el mayor peligro era la creciente histeria en torno a la supuesta amenaza roja. Cuando Norman Cousins, director del Saturday Review y patrón periodístico de la intelectualidad internacionalista norteamericana, escribió un artículo propugnando el control internacional de armas, Einstein le respondió con una carta de adhesión, aunque añadiendo una salvedad. Mi objeción en cuanto a su artículo es que en él no solo no se opone al temor histérico y generalizado que existe en nuestro país a una agresión rusa, sino que de hecho lo fomenta, le decía. Todos nosotros debemos preguntamos cuál de Einstein, su vida y su universo. www.librosmaravillosos.com. Walter Isaacson 650. Preparado por Patricio Barros. Los dos países está objetivamente más justificado para temer las intenciones agresivas del otro. 1315. En cuanto a la represión del interior de Rusia, Einstein tendía a ofrecer solo suaves condenas diluidas con excusas. Es innegable que en la esfera política existe una severa coerción, decía en una conferencia. Esto puede deberse, en parte, a la necesidad de quebrantar el poder de la antigua clase dominante y de convertir a un pueblo políticamente inexperto y culturalmente atrasado en una nación bien organizada para el trabajo productivo. Yo no presumo de dictar sentencia en estas difíciles materias. 1316. Debido a ello, Einstein se convirtió en el blanco de las críticas que lo veían como un simpatizante soviético. John Rankin, congresista por Mississippi, decía que el plan de gobierno mundial de Einstein simplemente sigue la línea comunista. Hablando ante la Cámara, Rankin denunciaría asimismo su ciencia. Ya desde que publicara su libro sobre la relatividad para tratar de convencer al mundo de que la luz tenía peso, ha capitalizado su reputación como científico, y ha participado en actividades comunistas. 1317. Einstein proseguiría asimismo su largo intercambio de correspondencia sobre Rusia con Sidney Oak, el filósofo social que antaño había sido comunista para más tarde convertirse en acérrimo anticomunista.
Las cartas no eran tan exaltadas por ninguna de las dos partes como en su correspondencia con Bohr, pero sí igualmente intensas. No soy ciego a los graves puntos débiles del sistema de gobierno ruso, respondía Einstein a una de las misivas de Ock. Pero, por otro lado, este tiene grandes méritos, y es difícil decidir si habría sido posible para los rusos sobrevivir siguiendo métodos más suaves. 1318 Ock se había propuesto convencer a Einstein del error de sus opiniones, y le enviaba largas y frecuentes cartas, la mayoría de las cuales Einstein ignoraba. En las ocasiones en las que le respondía, en general aceptaba que la opresión de Rusia era mala, pero tendía a moderar tales juicios añadiendo Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 651 preparado por Patricio Barros que al mismo tiempo resultaba en cierto modo comprensible. Como diría en 1950, haciendo malabarismos, en una de sus respuestas. No apruebo la interferencia del gobierno soviético en asuntos artísticos e intelectuales. Dicha interferencia me parece objetable, dañina e incluso ridícula. Con respecto a la centralización del poder político y las limitaciones de la libertad de acción para el individuo, creo que esas restricciones no deberían exceder el límite exigido por la seguridad, la estabilidad y las necesidades derivadas de una economía planificada. Es difícil que un extranjero pueda juzgar todos los hechos y posibilidades. En cualquier caso, no puede dudarse de que los logros del régimen soviético son considerables en los ámbitos de la educación, la sanidad pública, el bienestar social y la economía, y de que el pueblo en su conjunto ha ganado mucho con esos logros. 1319 Pese a esas moderadas excusas para una parte del comportamiento de Moscú, Einstein no era el partidario de los soviéticos que algunos pretendían ver en él. Había declinado siempre las invitaciones de viajar a Moscú, y había rechazado los intentos de diversos amigos de la izquierda de convertirle en camarada suyo. Denunciaba el repetido uso del veto en las Naciones Unidas por parte de Moscú y su resistencia a la idea de un gobierno mundial, y aún se mostraría más crítico cuando los soviéticos dejaran claro que no tenían interés alguno en el control de armamentos. Todo esto se hizo evidente en 1947, cuando un grupo oficial de científicos rusos atacó a Einstein en un artículo publicado en un periódico moscovita y titulado Los conceptos erróneos del Dr. Einstein. Su visión de un gobierno mundial, declaraban, no era sino una intriga de los capitalistas. Los partidarios de un superestado mundial nos piden que cedamos voluntariamente nuestra independencia en favor de un gobierno mundial, lo que no constituye sino un extravagante signo de la supremacía de los gobiernos capitalistas, escribían. Asimismo, denunciaban a Einstein por Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 652 preparado por Patricio Barros recomendar un parlamento supranacional directamente electo. Ha llegado al extremo de declarar que si la Unión Soviética se niega a unirse a esta moderna organización, los demás países tendrían todo el derecho a seguir adelante sin ella. Einstein está defendiendo una moda política que juega en favor de los enemigos declarados de la sincera cooperación internacional y la paz duradera. 1320 Los simpatizantes soviéticos de la época estaban dispuestos a seguir casi cualquier consigna que dictara Moscú. Pero aquel conformismo no iba con la naturaleza de Einstein. Cuando estaba en desacuerdo con alguien, él lo decía alegremente. Y estuvo encantado de dar buena cuenta de los científicos soviéticos. Aunque reiteraba su apoyo a los ideales socialistas democráticos, rechazaba la fe de los rusos en el dogma comunista. No debemos cometer el error de culpar al capitalismo de todos los males sociales y políticos existentes, ni de suponer que la mera implantación del socialismo sería suficiente para curar los males sociales y políticos de la humanidad, escribió. Tal modo de pensar llevaba a la intolerancia fanática que infectaba a los fieles del Partido Comunista y abría el camino a la tiranía. Pese a sus críticas al capitalismo desenfrenado, lo que más le repugnaba, y le había repugnado durante toda su vida, era la represión del libre pensamiento y de la individualidad. Cualquier gobierno es malo si lleva consigo la tendencia a degenerar en tiranía, advertía Einstein a los científicos rusos. El peligro de tal deterioro es más extremo en un país en el que el gobierno tiene autoridad no solo sobre las fuerzas armadas, sino también sobre todos los canales de educación e información, así como sobre la existencia de todos y cada uno de los ciudadanos. 1321 Justo cuando estalló su disputa con los científicos rusos, Einstein estaba trabajando con Raymond Gramsci en la actualización del artículo de Atlantic que ambos habían escrito 2 años antes.
Pero esta vez Einstein atacaba a los gobernantes rusos. Sus razones para no respaldar un gobierno Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 653 preparado por Patricio Barros Mundial, decía, resulta bastante evidente que son pretextos. Su verdadero temor era que su represivo sistema de mando comunista pudiera no sobrevivir en tal entorno. Puede que los rusos tengan parte de razón con respecto a la dificultad de mantener su actual estructura social en un régimen supranacional, aunque con el tiempo se les debería hacer ver que ello representa una pérdida mucho menor que permanecer aislados en un mundo regido por la ley. 1322 Occidente, decía, debería crear un gobierno mundial aún sin la participación de Rusia, ya que él pensaba que a la larga a los rusos acabarían incorporándose. Creo que si ello se hiciera con inteligencia, y no a la torpe manera de Truman, Rusia cooperaría una vez se diera cuenta de que, de todas formas, ya no podía impedir la creación del gobierno mundial. 1323 Desde aquel momento, Einstein parecería exhibir un orgullo perverso en discutir tanto con quienes culpaban a los rusos de todo como con quienes no les culpaban de nada. Cuando un pacifista de izquierdas al que conocía le envió un libro que había escrito sobre el control de armamento, esperando contar con su respaldo, lo que recibió fue un desaire. Ha presentado todo el problema como una defensa del punto de vista soviético, le escribió Einstein, pero ha guardado silencio con respecto a todo lo que no resulta favorable a los soviéticos, que no es poco. 1324 Incluso su viejo pacifismo adquirió un tono más duro y realista cuando se trataba de hablar de Rusia, tal como había ocurrido cuando los nazis llegaron al poder en Alemania. A los pacifistas les gustaba pensar que la ruptura que hiciera Einstein con su filosofía en la década de 1930 era una mera anormalidad causada por la amenaza concreta planteada por los nazis, e incluso algunos de sus biógrafos la tratan parecidamente como una anomalía transitoria. 1325 Pero en realidad ello equivale a minimizar el cambio producido en la mente de Einstein, ya que desde entonces no volvería a ser jamás un pacifista puro. Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 654 preparado por Patricio Barros Así, por ejemplo, cuando se le pidió que se uniera a una campaña para persuadir a los científicos estadounidenses de que se negaran a trabajar en armas atómicas, Einstein no solo declinó participar, sino que además recriminó a los organizadores de la campaña que defendieran un desarme unilateral. El desarme no puede ser eficaz si no participan todos los países, sentenciaba. Si hay siquiera una nación que continúa armándose, abierta o secretamente, el desarme de las demás comportará consecuencias desastrosas. Los pacifistas como él mismo, explicaba, habían cometido un error en la década de 1920 al instar a no rearmarse a los países vecinos de Alemania. Ello sirvió meramente para alentar la arrogancia de los alemanes. Y ahora había una serie de paralelismos en el caso de Rusia. Del mismo modo, su propuesta, de efectuarse, llevaría sin duda a un serio debilitamiento de las democracias, respondía a quienes defendían la petición antimilitar, puesto que debemos ser conscientes de que probablemente no podemos ejercer ninguna influencia significativa en la actitud de nuestros colegas rusos. 1326 Einstein adoptó una actitud similar en 1948, cuando sus antiguos colegas de la Liga de Objetores a la Guerra le pidieron que se reincorporara a ella. Trataron de ganárselo invocando una de sus antiguas proclamas pacifistas, pero Einstein los rechazó. Esa declaración expresa acertadamente mis opiniones sobre la objeción a la guerra en el período que va de 1918 hasta comienzos de la década de 1930, replicó. Ahora, sin embargo, considero que esa postura, que implica la negativa individual a participar en actividades militares, resulta demasiado primitiva. El pacifismo simplista, advertía, podía incluso ser peligroso, especialmente teniendo en cuenta las políticas internas y la actitud externa de Rusia. El movimiento de objeción a la guerra en realidad sirve para debilitar a las naciones con un tipo de gobierno más liberal e, indirectamente, para sustentar las políticas de los gobiernos tiránicos existentes, argumentaba. Las actividades antimilitaristas, pasando por el rechazo al servicio militar, Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 655 preparado por Patricio Barros solo son prudentes si resultan viables en todos los rincones del mundo. El antimilitarismo individual es imposible en Rusia.
1327 Algunos pacifistas afirmaban que el mejor fundamento para una paz duradera era el socialismo mundial, y no el gobierno mundial. Einstein discrepaba. ¿Dice usted que el socialismo, por su propia naturaleza, rechaza el remedio de la guerra?, le respondería Einstein a uno de ellos. Yo no lo creo. No me cuesta nada imaginar que dos estados socialistas pudieran librar una guerra entre ellos. 1328 Uno de los primeros puntos críticos de la Guerra Fría fue Polonia, donde el Ejército Rojo ocupante había instaurado un régimen prosoviético sin haber celebrado las elecciones libres que había prometido Moscú. Cuando el nuevo gobierno polaco invitó a Einstein a participar en una conferencia, tuvo la oportunidad de hacerse una idea de su independencia frente a cualquier dogma de partido. El científico explicó cortésmente que ya no viajaba al extranjero, y envió para la conferencia un mensaje cuidadosamente redactado donde ofrecía su aliento, pero al mismo tiempo hacía hincapié en su llamamiento en favor de un gobierno mundial. Los polacos decidieron eliminar las partes del mensaje relativas al gobierno mundial, al que Moscú se oponía. Einstein se puso furioso, y publicó su mensaje íntegro en el New York Times. La humanidad solo puede aumentar su protección frente al peligro de una destrucción inimaginable y una aniquilación gratuita si existe una organización supranacional que sea la única autoridad que pueda producir o poseer esas armas, decía. Asimismo, se quejaba al pacifista británico que presidía el encuentro de que los comunistas estaban tratando de imponer la conformidad a las consignas del partido. Estoy convencido de que a nuestros colegas del otro lado de la valla les resulta completamente imposible expresar sus verdaderas opiniones. 1329 Los archivos del FBI Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 656 Preparado por Patricio Barros Einstein había criticado a la Unión Soviética, se había negado a viajar allí, y se había opuesto a que se compartieran los secretos atómicos a menos que se creara un gobierno mundial. No había trabajado en el proyecto de fabricación de la bomba, y no disponía de ninguna información clasificada sobre su tecnología. Sin embargo, y pese a todo ello, Einstein se vería involuntariamente implicado en una cadena de acontecimientos que demostrarían lo receloso, entrometido e inepto que podía llegar a ser el FBI en aquella época en la que se dedicaba a perseguir al espectro del comunismo soviético. Puede que las campañas contra la amenaza roja y las investigaciones relativas a la subversión comunista tuvieran inicialmente alguna justificación legítima, pero a la larga degeneraron en una serie de torpes inquisiciones que parecieron auténticas cazas de brujas. Estas empezarían en serio a principios de 1950, cuando Estados Unidos se vio sorprendido por la noticia de que los soviéticos habían desarrollado su propia bomba. Durante las primeras semanas de ese año, el presidente Truman inició un programa para construir una bomba de hidrógeno. Un físico alemán refugiado que trabajaba en Los Álamos, llamado Klaus Fuchs, fue arrestado y acusado de ser un espía soviético, y el senador Joseph McCarthy pronunció su famoso discurso afirmando que tenía una lista de comunistas con carné que trabajaban en el Departamento de Estado. Como director del Comité de Emergencia de Científicos Atómicos, Einstein había desconcertado a Edward Teller al no respaldar la construcción de la bomba de hidrógeno. Pero tampoco se había opuesto abiertamente a ello. Cuando a J. Muste, un destacado pacifista y socialista, le pidió que se uniera a un llamamiento para que se aplazara la construcción de la nueva arma, Einstein declinó la oferta. Su nueva propuesta me parece bastante poco práctica, le dijo. Mientras prevalezca el armamento competitivo, no será posible detener el proceso en un solo país. 1330 Era más sensato Einstein, su vida y su universo www.librosmaravillosos.com Walter Isaacson 657 Preparado por Patricio Barros consideraba, apostar por una solución global que incluyera un gobierno mundial. El día después de que Einstein escribiera la carta, Truman anunció que se haría un esfuerzo a gran escala para fabricar la bomba H. Desde su casa de Princeton, Einstein grabó una pequeña aparición de 3 minutos para el estreno de un programa de la NBC que iba a emitirse los domingos por la noche con el título de Hoy con la señora Roosevelt. Tras la muerte de su esposo, la ex primera dama se había convertido en portavoz del progresismo. Cada paso aparece como la consecuencia inevitable del que ha venido antes, declararía Einstein, hablando de la carrera armamentística. Y al final, acechando cada vez más claramente, aguarda la aniquilación generalizada. El titular publicado en el New York Post al día siguiente rezaba. Einstein advierte al mundo. Prohibir la bomba H o perecer.
1331. Pero Einstein había tocado otro tema en su entrevista televisiva, había expresado su creciente preocupación por el aumento de las medidas de seguridad por parte del gobierno estadounidense, y por la voluntad de este de comprometer las libertades de sus ciudadanos. La lealtad de los ciudadanos, en especial de los funcionarios públicos, es minuciosamente supervisada por una fuerza policial que se hace cada día más poderosa, advertía. Se hostiga a las personas de mente independiente. Como si quisiera darle la razón, al día siguiente J. Edgar Hoover, que odiaba a los comunistas y a Eleanor Roosevelt casi con la misma pasión, llamó al jefe de inteligencia interior del FBI y le ordenó que hiciera un informe sobre la lealtad de Einstein y sus posibles conexiones comunistas. Biografía generada por Biografías en español.